Si te urge entender bien a fondo las bases de la ley constitucional argentina, especialmente si tienes un examen importante en la mira, pues llegaste al lugar indicado. Hoy vamos a meternos de lleno en la primera parte, la famosa dogmática de nuestra Constitución Nacional. Imagina que esto es como tu guía personalizada, directa al grano para navegar estos conceptos claves. Sí, tal cual. En este deep dive nos vamos a apoyar en la obra del doctor Miguel Ángel Ekmekyan, Derecho, Historia y Evolución. Un libro que, te diría, nos da el marco para comprender cómo Argentina piensa y protege las libertades individuales. Exactamente. La obra de Mekyan es como un mapa súper detallado de la historia, la estructura y el objetivo de esta parte tan importante de la Constitución. Y nuestra misión hoy es como destilar la esencia de su análisis para que te quedes con una comprensión clara y concisa de las ideas más importantes. Para que sepas bien dónde vamos a enfocar la lupa, te adelanto que vamos a desmenuzar el propósito de la parte dogmática, la diferencia fundamental entre declaraciones, derechos y garantías, las influencias históricas que le dieron forma a estas ideas, cómo se clasifican los derechos, incluyendo esas famosas generaciones de derechos, la importancia de los derechos colectivos y la diferencia entre los derechos que puede reclamar ya mismo y los que necesitan una ley para ser aplicados. Todo esto pensando en que te quede súper claro. Perfecto. Empecemos entonces por la base. ¿Cómo se organiza nuestra Constitución y cuál es el papel principal de esta parte dogmática que vamos a explorar hoy? La Constitución argentina, siguiendo un modelo clásico, se divide en dos grandes partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática, que es nuestro foco hoy, tiene un objetivo principalísimo, ponerle límites al poder del Estado para proteger la libertad de cada persona. Ekmektian lo describe de una manera muy gráfica, ¿no? Habla de un dique de contención al poder. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa imagen? Claro que sí. Imagínate un río caudaloso que representa la fuerza del Estado. Si no hay nada que lo controle, puede desbordarse, ocuparlo todo e incluso invadir el espacio de nuestra libertad individual. La parte dogmática funciona como ese dique buscando encauzar esa fuerza, estableciendo límites claros para que no se desborde y respete las libertades individuales. Por eso también se la considera un baluarte de la libertad. No se trata solo de frenar el río, sino de asegurar que su fuerza se use para el bien común, dentro de límites precisos que protejan la libertad. Entonces, no es solo para frenar al Estado, ¿cierto? ¿Qué otra función importante cumple esta primera parte de la Constitución? Correcto. Más allá de esa función de límite, la parte dogmática también establece lo que podríamos llamar un proyecto o modelo de país. Lo hace al reconocer una serie de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales. Al declarar qué derechos tenemos como individuos y como sociedad, la Constitución está marcando el camino, sentando las bases para la construcción de la nación. Bien, ya tenemos una idea de la estructura y el propósito general. Ahora entremos en un tema que a veces puede ser confuso, la diferencia entre declaraciones, derechos y garantías. ¿Cómo nos ayuda Ekmekyan a entender esto? Según la doctrina constitucional, y como lo explica Ekmekyan, estas tres categorías tienen sus matices. Las declaraciones, en esencia, implican tomar una postura firme contra el abuso de poder. En un sentido amplio, podríamos decir que todos los derechos y todas las garantías son, de alguna manera, declaraciones de principios. ¿Y qué pasa con los derechos en sí mismos? Tradicionalmente se definen como facultades, ¿no es así? Así es. La definición tradicional de un derecho subjetivo es la de una facultad o poder que se le reconoce a un individuo. Sin embargo, Ekmekyan nos invita a ir un poco más allá, señalando que esta definición a veces puede ser insuficiente, especialmente cuando hablamos de derechos que tienen una jerarquía superior dentro del sistema legal. Entiendo. Y luego tenemos las garantías, que serían como los mecanismos para que esos derechos se hagan realidad. Exactamente. Las garantías son esas herramientas o mecanismos constitucionales diseñados específicamente para proteger y asegurar que podamos ejercer nuestros derechos fundamentales. Se suelen clasificar en explícitas, que son las que están mencionadas directamente en la Constitución, como por ejemplo el artículo 18 con las garantías del debido proceso. ¿Y las implícitas? ¿De dónde surgen esas? Las garantías implícitas no están enumeradas de forma específica, pero se desprenden de otros artículos de la Constitución, como el artículo 33, que habla de los derechos no enumerados. Buenos ejemplos de garantías implícitas son el habeas corpus, el amparo o el habeas data, que son recursos legales para proteger nuestras libertades y otros derechos fundamentales cuando están en peligro. Es interesante que Ekmekyan cuestione un poco esta clasificación tradicional. ¿Por qué cree que no es del todo precisa? Él argumenta que las garantías en sí mismas también son derechos, aunque de un tipo instrumental, porque nos dan la herramienta para proteger otros derechos. Incluso va más allá a sugerir que la forma republicana de gobierno, establecida en el artículo 1, podría considerarse una garantía en un sentido muy amplio, ya que su objetivo es evitar la concentración excesiva del poder.
Entonces, más allá de las etiquetas, la idea central es que toda esta primera parte de la Constitución está enfocada en proteger la dignidad humana y, como consecuencia directa, nuestra libertad. Precisamente, el proyecto de país que define la parte dogmática tiene como prioridad esencial la dignidad humana en su sentido más amplio y su expresión fundamental, que es la libertad individual. Hablando de garantías, Ekmekjan retoma una distinción que hace Juan Francisco Linares sobre las diferentes maneras de entender este término. ¿Cuáles son esas 4 acepciones de garantías? Juan Francisco Linares, como lo presenta Ekmekjan, distingue 4 niveles o alcances del término garantías. El primero, la acepción estrictísima, se limita a los procedimientos judiciales rápidos y a las reglas procesales concretas, como el habeas corpus o el derecho a no declarar contra uno mismo. Un sentido bastante limitado, entonces. ¿Cuál sería el siguiente nivel? El nivel estricto amplía un poco la perspectiva e incluye todos los procedimientos judiciales que tienen como objetivo proteger la libertad, como la demanda y la excepción de inconstitucionalidad o el recurso extraordinario. Bien. ¿Y cómo se extiende aún más este concepto en las otras 2 acepciones? La acepción amplia de garantías ya no se limita a los mecanismos judiciales, sino que también abarca las garantías que surgen de la parte orgánica de la Constitución. Esto incluiría principios como la división de poderes, la renovación periódica de los cargos electivos o la publicidad de los actos de gobierno, ya que todos ellos contribuyen a evitar abusos de poder. Es como si el buen funcionamiento del Estado en sí mismo fuera una capa de protección para nuestros derechos. Entiendo como que el propio funcionamiento del Estado, si es correcto, es en sí una garantía. Y la acepción amplísima. La acepción amplísima es la más abarcadora de todas. Según Linares, en este sentido, garantías comprende todas las instituciones constitucionales en su conjunto, incluyendo la existencia misma de una constitución escrita y la inclusión en ella de una declaración de derechos. Es la idea de que todo el entramado constitucional está diseñado para asegurar nuestras libertades. Es realmente fascinante cómo una misma palabra puede tener tantos significados. Para alguien que está estudiando para un examen, entender estos distintos niveles de garantías puede dar una visión mucho más profunda, ¿no crees? Sin duda. Comprender estas diferentes acepciones te permite tener una visión mucho más completa de cómo la Constitución busca proteger nuestros derechos, tanto a través de herramientas específicas como a través de la organización general del Estado. Ahora, demos un paso hacia atrás y veamos de dónde vienen estas ideas de declarar derechos y garantías. ¿Cuáles son los antecedentes históricos más importantes que menciona Ekmekjan? Los antecedentes históricos se encuentran principalmente en Inglaterra, con documentos clave como la Carta Magna de 1215, la Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus Act de 1669, el Bill of Rights de 1689 y el Act of Settlement de 1601. Esos documentos fueron sentando las bases para limitar el poder del rey y reconocer ciertos derechos a los ciudadanos. Podemos ver cómo, a lo largo de la historia, se fue luchando por acotar el poder para proteger las libertades individuales. También se mencionan influencias de España, ¿verdad? Sí. Ekmekjan también señala la importancia de las cartas forales españolas y la figura del Justicia Mayor de Aragón, que representaban ciertos límites al poder del monarca en los antiguos territorios de la Corona de Aragón. ¿Y cómo evolucionan estas ideas hasta convertirse en las declaraciones de derechos que conocemos hoy en las constituciones modernas? El gran salto se da con las constituciones de las colonias americanas y la Constitución de la Primera República Francesa. A partir de ese momento, las declaraciones de derechos dejan de ser vistas como un permiso del gobernante y pasan a ser reconocimientos de derechos que son inherentes a la libertad y la dignidad humanas, derechos que se consideran superiores a cualquier poder terrenal. El respeto a estos derechos se convierte en una condición fundamental para que cualquier sistema de gobierno sea legítimo. Y en este contexto, ¿cómo entra en juego la comunidad internacional? Con el tiempo, la comunidad internacional ha ido tomando un rol cada vez más activo en la protección de los derechos humanos, creando tratados y convenciones internacionales que buscan establecer estándares mínimos y formas de supervisar que se cumplan. Esto nos lleva al concepto de derecho de la integración humanitaria que menciona Ekmekjan. ¿De qué se trata exactamente? El derecho de la integración humanitaria es un término que usa Ekmekjan para describir esta nueva área del derecho que regula la relación entre los estados y las personas que viven en ellos. Esto es diferente del derecho internacional clásico, que se enfocaba principalmente en las relaciones entre países soberanos. La idea central es que el respeto por los derechos humanos se ha convertido en una parte del orden público internacional, lo que implica que los países ceden un poco de su soberanía en este tema. ¿En qué sentido se cede soberanía? Se cede en el sentido de que principios que antes se consideraban intocables, como el de no intervención en los asuntos internos de otro país, se vuelven menos estrictos cuando se trata de violaciones graves de los derechos humanos.
Además, han surgido tribunales internacionales a los que se puede recurrir si los estados no cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ekmektian menciona varios tratados importantes en este campo. ¿Podrías nombrar algunos para tener una idea más concreta? Claro. Algunos ejemplos importantes son el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, la Convención contra el Apartheid, la Convención contra la Discriminación contra la Mujer y la Convención contra la Tortura, entre otros. Todos estos buscan establecer reglas y formas de proteger los derechos fundamentales a nivel mundial. Volviendo a nuestra Constitución, ¿cómo se incorporan estas ideas históricas y este derecho internacional en nuestro sistema? Ekmektian señala que las declaraciones de derechos que existían en varios documentos antes de la Constitución de 1853, como estatutos y tratados, se incorporaron a la primera parte de nuestra Constitución, específicamente en los primeros 35 artículos. Es interesante que mencione que el modelo argentino no siguió la influencia del modelo estadounidense en este aspecto. ¿Qué modelo nos influyó entonces? Ekmektian es claro en este punto. En cuanto a declaraciones, derechos y garantías, el modelo argentino no se inspiró en el de Estados Unidos. En cambio, destaca la fuerte influencia del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, quien incluyó una parte dogmática muy completa con disposiciones generales, derechos y garantías individuales, derechos de los extranjeros y garantías públicas. Bien, ya tenemos el contexto histórico. Ahora pasemos a cómo se clasifican los derechos. Ekmektian menciona la clasificación tradicional en civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Podrías explicarnos brevemente cada una de estas categorías? Por supuesto. Los derechos civiles son aquellos que se consideran inherentes a cada persona, inseparables de nuestra existencia, y se reconocen tanto a individuos como a empresas. Incluyen derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la libertad, la propiedad, etc. ¿Y los derechos políticos? Los derechos políticos son aquellos que se les reconocen a los miembros de la comunidad política argentina, en algunos casos extranjeros, para que puedan participar en el gobierno del Estado, ya sea votando, siendo candidatos o participando de otras formas en la vida política. Curiosamente, la Constitución no los desarrolla mucho en detalle. Luego tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Empecemos por los económicos. Los derechos económicos tienen que ver directamente con el patrimonio. Al principio, en el siglo XIX, se los consideraba una parte de los derechos civiles, con mucho énfasis en el derecho de propiedad, como vemos en el artículo 17 de la Constitución de 1853. Sin embargo, a medida que fueron surgiendo las cuestiones sociales, se empezaron a introducir límites de tipo social a la forma en que se ejerce este derecho. Pasemos a los derechos sociales. Los derechos sociales son aquellos que se les reconocen a las personas en relación con su pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales, como los trabajadores o los que reciben beneficios de la seguridad social. Algunos autores los consideran derechos de segunda o incluso tercera generación, y los vamos a ver con más detalle cuando hablemos del artículo 14 bis. Igualmente, los derechos culturales. Los derechos culturales son una categoría más reciente que ha tomado importancia en los tratados internacionales. Son un poco más difíciles de definir, pero se relacionan con el acceso a la educación, la ciencia, la cultura y la participación en la vida cultural de la comunidad. Ekmektian los considera parte de los derechos civiles. Esta clasificación por tema es útil, pero también se habla mucho de derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Qué significa esta clasificación cronológica? Esa clasificación propone dividir los derechos según el momento histórico en el que fueron principalmente reconocidos. Los derechos de primera generación son los civiles y políticos que surgieron con las revoluciones liberales y se enfocan en la libertad individual y la participación política. Los derechos de segunda generación son los económicos, sociales y culturales que se desarrollaron después, con el constitucionalismo social, y buscan asegurar condiciones de vida más dignas e igualitarias. Finalmente, los derechos de tercera generación son los más nuevos y todavía se están definiendo. ¿Cuáles serían ejemplos de derechos de tercera generación? Incluyen el derecho a una mejor calidad de vida, a la protección del medio ambiente, al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, entre otros. Se caracterizan por ser colectivos y por enfocarse en la solidaridad. Mencionaste que Ekmektian no encuentra esta clasificación particularmente útil. ¿Por qué? Personalmente, el autor cree que esta división por generaciones no es la mejor manera de entender la naturaleza y la importancia de los derechos. Sin embargo, reconoce que es una clasificación muy común en la doctrina y, por lo tanto, importante tenerla en cuenta, especialmente si estás estudiando. Detengámonos un poco más en los derechos de tercera generación, ya que son los más recientes. ¿Cómo surgieron y cuáles son sus características principales? Estos derechos surgen como respuesta a cambios profundos en la comunidad internacional
y buscan establecer nuevas bases para las relaciones entre los estados, basadas en la justicia y la solidaridad. Como decíamos, incluyen el derecho a una mejor calidad de vida, a la defensa del ecosistema, al desarrollo, al progreso, a la paz y a la autodeterminación. Una de sus características es que muchas veces tienen una dimensión colectiva, es decir, no se refieren solo a derechos individuales. ¿Y por qué es difícil estudiarlo? Estudiarlos es más complicado porque todavía no hay una forma sistemática de categorizarlos y se están desarrollando constantemente. Muchos de estos derechos no están completamente incluidos en las leyes de los países y su reconocimiento se da principalmente a través de declaraciones de organismos internacionales. Uno de los derechos de tercera generación que mencionaste es el derecho a una mejor calidad de vida. ¿Cómo se relaciona esto con el medio ambiente? El derecho a una mejor calidad de vida está muy conectado con la ecología. Varias constituciones recientes, como la española de 1978 y algunas constituciones provinciales argentinas reformadas, ya lo reconocen de forma explícita. Esto implica la necesidad de proteger el medio ambiente, crear leyes y formas de asegurar que se cumpla, como por ejemplo facilitar que la gente pueda participar en temas ambientales o permitir que cualquier ciudadano pueda iniciar acciones legales para defender el ambiente. También hablaste del derecho al desarrollo y el progreso social. ¿Qué abarca exactamente este derecho? El derecho al desarrollo y al progreso social va más allá del simple crecimiento de la economía. Incluye aspectos sociales, culturales y espirituales, y los beneficiarios no son solo las personas, sino también grupos, pueblos y naciones. Se basa en la dignidad humana y en la solidaridad entre los países. ¿Hay documentos internacionales importantes que reconozcan este derecho? Sí, varios. La Carta de la ONU, la Carta de la OEA y varias declaraciones y resoluciones de la Asamblea General de la ONU, como la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, establecen que el desarrollo es un derecho inalienable, integral e interdependiente, que la persona humana es el centro y el beneficiario, y que los estados tienen la obligación de crear condiciones favorables para que se realice, rechazando las violaciones de derechos humanos como obstáculos al desarrollo. Se subraya que todos los derechos humanos están conectados y dependen unos de otros. A pesar de estos reconocimientos, entiendo que todavía no son derechos que se puedan exigir completamente en muchos casos. Así es. Si bien estos principios son muy importantes y han sido adoptados por la ONU, todavía no se pueden exigir por la fuerza en muchos casos, ya sea porque no están completamente incluidos en las leyes de los países o porque no forman parte de tratados que se pueden aplicar directamente, self-executing. Sin embargo, su reconocimiento a nivel internacional es un paso muy importante. Además de esta clasificación por generaciones, Ekmekjian menciona otras formas de clasificar los derechos. ¿Cuáles son algunas de ellas? Menciona la clasificación según si son operativos o programáticos, es decir, si se pueden aplicar directamente o si necesitan una ley que los desarrolle, y también la distinción entre derechos explícitos e implícitos que ya mencionamos brevemente. Profundicemos un poco en esta diferencia entre operatividad y programaticidad. ¿Qué significa que un derecho sea operativo? Que un derecho sea operativo significa que su reconocimiento en la Constitución es suficiente para que la persona pueda pedir que se cumpla ante los tribunales de justicia de forma directa, sin necesidad de que haya una ley posterior que explique cómo se aplica. La cláusula constitucional por sí sola da protección legal. ¿Y qué son las disposiciones programáticas? Las disposiciones programáticas, en cambio, son aquellas en las que el reconocimiento del derecho en la Constitución no es suficiente para obtener protección judicial directa. Necesitan que el Congreso sancione una ley que las regule y establezca los mecanismos para que se puedan ejercer. Hay diferentes tipos de operatividad. Sí. Se distingue entre la operatividad propia o self-executing, que es la que acabamos de describir, donde la norma constitucional se aplica directamente, y la operatividad derivada, que se da cuando el derecho necesita una ley inferior para ser efectivo. Ekmekjian también habla de las obligaciones que pueden imponer las cláusulas constitucionales. Exacto. Las cláusulas que reconocen derechos pueden imponer al Estado obligaciones de abstención, es decir, de no hacer algo que perjudique el derecho, o pueden exigir que el Estado realice una acción o entregue algo, lo que se conoce como obligaciones de dar o hacer. ¿Cómo ha evolucionado esto a lo largo de la historia del constitucionalismo? Históricamente, las primeras declaraciones de derechos se centraban principalmente en obligaciones de no hacer por parte del Estado, buscando limitar su poder frente a las personas. Sin embargo, con el surgimiento del constitucionalismo social, se amplió el rol del Estado, incorporando obligaciones de dar o hacer, principalmente a través de las cláusulas sociales que buscan garantizar ciertos derechos sociales y económicos, como vemos en el artículo 14 bis.
Mencionaste que incluso antes de estas reformas sociales existían cláusulas programáticas. ¿Podrías dar algún ejemplo? Sí, un ejemplo clásico es la obligación de establecer el juicio por jurados, que está mencionada en varios artículos de la Constitución desde su redacción original, artículos 24, 67, inciso 11 y 102, pero que aún no se ha implementado en muchos fueros. Y después de las reformas, como la incorporación del artículo 14 bis, se sumaron más derechos programáticos. Efectivamente. La reforma de 1949, que luego fue derogada, y la posterior incorporación del artículo 14 bis en 1957 introdujeron más cláusulas programáticas cuyos derechos allí reconocidos, como el derecho a una vivienda digna o a condiciones de trabajo equitativas, generalmente requieren de una ley que los regule para poder ser exigidos judicialmente. ¿Qué críticas se le hacen a estas cláusulas programáticas? Algunos expertos critican las cláusulas programáticas argumentando que son simplemente declaraciones de buenas intenciones sin un valor legal inmediato, ya que su cumplimiento depende de la voluntad del legislador. Pero Ekmeksiana aclara que no todo el artículo 14 bis es programático, ¿verdad? Así es. Ekmeksian señala que algunas disposiciones del artículo 14 bis, como el derecho de huelga o la prohibición de la superposición de aportes jubilatorios, implican obligaciones de no hacer para el Estado y por lo tanto tienen operatividad propia. No necesitan una ley que las regule para ser efectivas. También mencionaste la postura de Vidar Campos sobre la omisión del Estado en cumplir un mandato programático. ¿Cuál es su visión? Vidar Campos sostenía que si el Estado no cumple con un mandato constitucional programático, está cometiendo una violación constitucional por omisión, es decir, por no hacer lo que debe. En estos casos, el juez podría incluso instar al organismo estatal responsable a que dicte la reglamentación necesaria o a que complete las leyes existentes. Así que, aunque no sean directamente exigibles, estas cláusulas programáticas cumplen un rol importante. Absolutamente. Ekmeksian destaca que las cláusulas programáticas tienen un valor fundamental, ya que sirven como guías para que los jueces interpreten las leyes y le dan una validez constitucional especial a las leyes que las desarrollan, lo que hace más difícil que se las pueda derogar fácilmente. Finalmente, mencionaste un fallo de la Corte Suprema en el caso Verónica de Mayo, que es relevante para este tema. ¿Qué estableció este fallo? En el caso Verónica de Maggio, la Corte Suprema reconoció que los tratados internacionales de derechos humanos se pueden aplicar directamente, incluso aquellos que establecen obligaciones de hacer para el Estado, siempre y cuando sus disposiciones sean lo suficientemente claras y precisas. Esto fue un avance importante para que ciertos derechos contenidos en tratados internacionales pudieran ser reclamados ante la justicia. Para ir cerrando este deep dive en la parte dogmática, ¿cómo se relaciona esta parte con la parte orgánica de la Constitución? La relación es esencial. Mientras que la parte dogmática establece los derechos, las libertades y los valores que el Estado debe respetar y garantizar, la parte orgánica crea estructura y define cómo funcionan los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que son los encargados de hacer realidad esos derechos y de asegurar su protección. Una parte le da sentido a la otra. Y brevemente, ¿cuál fue la importancia de la reforma constitucional de 1994 en relación con la parte dogmática? La reforma de 1994 tuvo un impacto muy importante. Incorporó derechos modernos, como los derechos ambientales y de los consumidores, fortaleció el federalismo y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, introdujo formas de democracia semidirecta, como la consulta popular y la iniciativa legislativa. Además, le dio rango constitucional a muchos tratados internacionales de derechos humanos, lo que reforzó la protección de estos derechos en nuestro sistema legal. Bien, llegamos al final de este recorrido por la primera parte de la Constitución argentina. Para reforzar lo que vimos, especialmente si estás estudiando para un examen, recordemos los puntos clave. Exacto. La parte dogmática tiene como meta principal ponerle un freno al poder del Estado para proteger la libertad de cada uno. Dimos la diferencia entre declaraciones, derechos y garantías y las distintas maneras de entender la palabra garantías. Recorrimos la historia de cómo surgieron las declaraciones de derechos y la influencia del derecho internacional. Analizamos cómo se clasifican los derechos en diferentes grupos y la importancia de los derechos que tenemos como sociedad. Finalmente, distinguimos entre los derechos operativos, que se pueden exigir directamente, y los derechos programáticos, que necesitan una ley para aplicarse. Entender estos puntos fundamentales es clave para entender todo el derecho constitucional argentino. Para terminar, te dejamos con una pregunta para pensar. Teniendo en cuenta que los derechos siguen evolucionando, especialmente los de tercera generación, y que el derecho internacional tiene cada vez más peso, ¿cómo podría seguir cambiando el equilibrio entre nuestras libertades individuales y el poder del Estado en el futuro de la Constitución argentina? Esta es una pregunta que va más allá de cualquier examen y nos invita a reflexionar sobre cómo está construida nuestra sociedad. Te animamos a explorar estas ideas por tu cuenta.